En el día de hoy abordaremos el tema de la ciudadanía, la historia y sus modelos. En el día de hoy abordaremos el tema de la ciudadanía, la historia y sus modelos. En el día de hoy abordaremos el tema de la ciudadanía, la historia y sus modelos. Podemos definir el término de ciudadanía al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Al traspasar las diapositivas estaremos observando la evolución de la ciudadanía, que será explicada específicamente. Podemos Desde los comienzos del hombre dentro del mundo de los seres vivos que tuvo la necesidad de sumarse a otros para obtener mayores beneficios, actuando en conjunto para las actividades de caza y recolección, y posteriormente formando distintas comunidades o tribus que comenzaron a regirse en un principio bajo la tutela o cuidados del jefe de la tribu, que era elegido dependiendo de distintos criterios o rituales, aunque el factor común y fundamental era la destreza y la fuerza que ésta desarrollaba o representaba. Esta figura comenzó a actuar como mediadora de conflictos y como quien elegía los destinos de las distintas comunidades, que fueron creciendo cada vez más hasta hacerse poblados y ciudades. Es así como comenzó a dejarse atrás el concepto de aldeano para abrirse paso a las definiciones de poblador y ciudadano, conceptos que se mantienen hasta que lo que hoy es en día como las sociedades modernas. Esta condición es también aplicada no solo a estos centros urbanos, sino también a los grandes estados y naciones, contemplándose a un individuo que acepta hacer uso y que ejerce derechos y obligaciones que son pautados o están en vigencia dentro de una región o zona determinada, o bien constituidos en un Estado de Derecho, acorde a las condiciones y pautas que se hallan explícitas en las leyes o normativas vigentes. Este concepto de ciudadanía también está aplicado para aquellas personas que sin estar viviendo en un país o ciudad determinada deciden aceptar como propio la naturalidad o nacionalidad que se le otorga a quienes viven en el extranjero y que por diversos motivos como el acceso a distintos países es optado mediante un proceso determinado. Esta condición, sin embargo, es restringida e inhabilitada a quienes se les ha negado por cuestiones legales, por lo que no son considerados como ciudadanos.
Aunque el concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 2500 años, en la época de Grecia clásica. Poco a poco, tras muchos esfuerzos y vaivenes, la idea de ciudadanía ha sido ampliada su vigencia y afectando cada vez más a las esferas de la realidad. El ámbito de la ciudadanía progresa inevitablemente en dirección a una mayor igualación de los individuos, ya sean cuestiones que afectan a los derechos como también a los deberes. El ciudadano democrático ha dejado de depender de algunos individuos determinados para vincularse a todos los demás en condiciones de igualdad. La ley nos emancipa de poderes particulares para pasar a participar de una universalidad en el sentido de que se igualan la relación de derechos y deberes. Como decía Aristóteles, el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una o de otra manera, en un ámbito comunitario. Por tanto, el eje de la comunidad no puede quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por el conjunto de relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a un nivel lo más libre e igualitario posible. La historia de la ciudadanía comienza en Grecia. Grecia fue el inicio de muchas cosas importantes, por ejemplo, el de la democracia y también la de la filosofía. En materia política, Grecia nos ha legado dos modelos que vamos a presentar, los cuales son el modelo ateniense y el modelo espartano. Cuando hablamos del modelo ateniense, en el contexto que tiene que ver con las polis griegas, podemos hablar de diferentes modelos. El más importante de todos es este, por ser el que más huella nos ha dejado. Aunque Esparta fuera hegemónicamente en su momento, es el que corresponde a la ciudad de Atenas. Las características básicas del mismo tienen que ver con un desarrollo de la idea del demos, que significa pueblo, y de la participación ciudadana, de la aparición de una subjetividad reflexionante y en consecuencia del sujeto político. En sus inicios, en Atenas funcionaba un sistema jerárquico que en sí no era autoritario, en el sentido de que los gobernantes no podían hacer aquello que consideraban conveniente. Sucedía más bien al contrario, pues esos estaban obligados a responder periódicamente ante los ciudadanos. Cuando hablamos del modelo espartano, nos referimos al modelo político que fue predominante en su época, además de tener una gran importancia en las obras de Platón y Aristóteles. Algunos autores consideraban incluso que el concepto de ciudadanía nació en España, en Esparta, antes que en Atenas. A pesar de que era el de menos importancia, ha tenido posteriormente el modelo político espartano una gran importancia, como lo dije anteriormente. Hay que separar de cualquier caso lo que es el concepto en sí de las atribuciones que implican cada caso, pues no fueron las mismas en Esparta que en Atenas. Para empezar, el modelo espartano era en una timocracia, que como se ha dicho es un sistema mixto que engloba las clases censitarias y la aristocracia. Por otra parte, y esto es más importante todavía, Esparta adoptó y siguió siempre una política de conquistas que se convirtió en las virtudes militares en lo más importante para sus ciudadanos. Seguimos con Roma. El modelo romano implicaba la creación de distintos grados de ciudadanía. Por ejemplo, se permitía a los esclavos que en algún momento pudieran conseguir esta condición y también podían tener acceso a ella individuos pertenecientes a las tierras conquistadas por el imperio. Cuando nos referimos a esta condición, nos referimos a la ciudadanía. Un punto de inflexión para la creación de una ciudadanía romana se dio en el año 494 a.C., cuando los protestas de los plebeyos en el monte Aventino permitieron establecer un pacto con los patricios,
Como resultado de este acuerdo se comenzaron a nombrar los primeros tribunos del pueblo, que otorgaban a los plebeyos una cierta protección contra abusos e injusticias. El modelo romano se transmitía por vía paterna, de modo que cualquier hijo de ciudadano obtenía nada más nacer de forma automática el estatus de ciudadanía. La condición de ciudadanía implicaba una serie de derechos y también, como es natural, de obligaciones. Bajo la esfera de los deberes se incluían básicamente la realización del servicio militar y el pago de determinados impuestos. El cosmopolitismo estoico. En los últimos tiempos ha cobrado cierta relevancia en la cuestión de la ciudadanía el estoicismo griego y romano, desarrollado en tres etapas distintas que podemos situar en el 300 a.C., en el año 100 a.C. y en el año 100 después de Cristo. Su propuesta cosmopolita solo desde hace relativamente poco se está considerando y estudiando seriamente como la base teórica de una propuesta sobre la ciudadanía adaptable a nuestra contemporaneidad.
Cuando hablamos del modernismo, nos referimos a épocas bastante recientes, pues no encontramos en absoluto que el tema de la ciudadanía haya tenido una importancia tan decisiva. Tras Grecia y Roma, ámbitos en los que la ciudadanía estructuraba fuertemente de una u otra manera la vida cotidiana, en el mundo medieval prácticamente desaparece. La caída del Imperio Romano acabó en la práctica con la ciudadanía, pues la autocracia bizantina no le dio margen de maniobra. También los pueblos bárbaros que conquistaron Europa se romanizaron progresivamente y adoptaron la fe cristiana. Con la llegada de la ciudadanía moderna, que dio paso a grandes acontecimientos, como lo es la Revolución Americana en 1772, la cual dio lugar a los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa en 1789, la cual derribó la institución de la monarquía. Y con esto también se dio la Declaración de los Derechos del Hombre, que parecían entender la condición y estatus de ciudadanía a todos los miembros de la sociedad, pero esto en realidad no fue así. Los derechos que se proclamaban en la Revolución Americana y Francesa solamente eran efectivos para los varones adultos libres, blancos y con cierta independencia económica. Por eso la esclavitud siguió existiendo hasta entrado el siglo XIX. En la actualidad, a partir de las revoluciones burguesas, el avance ha sido grande como lo son la creación de derechos civiles, políticos y sociales. La ciudadanía actual es el largo resultado de una gran evolución histórica, que en un futuro los ciudadanos podrán gozar de más derechos de los que hoy en día tenemos. Por lo tanto, la ciudadanía se entiende como aquella a la, a la pertenencia de una persona en una comunidad o sociedad organizada. En consecuencia, un ciudadano es un vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, en tanto es portador de derechos y debe ser respaldado por la ley. La ciudadanía actual es el resultado de una larga evolución histórica y sería lógico pensar que los ciudadanos y ciudadanas del futuro podrán gozar de derechos que hoy nos parecen inalcanzables.
Tipos de ciudadanía. Cuando nos referimos a tipos de ciudadanía encontramos la ciudadanía liberal. La ciudadanía liberal es la sociedad en un conjunto de individuos y las instituciones y objetivos sociales se explican a partir de los fines y preferencias individuales que tienen prioridad, de modo que el individuo liberal se ve a sí mismo como un hombre antes que como un ciudadano. Cuando hablamos de la ciudadanía republicana, el republicanismo tiene como base la concepción del hombre como ciudadano, alguien que se comprende en relación con la comunidad política, porque considera que la garantía de su libertad estriba en el compromiso con las instituciones republicanas y en el cumplimiento de sus deberes para con la comunidad. En la ciudadanía comunitaria, nos referimos a que los comunitaristas creen que hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo al que pertenece. Estos vínculos son constitutivos de la persona y su identidad. Esto no quiere decir que el comunitarismo no dé importancia a los rasgos individuales como los formatos del individuo, sino que da prioridad a los elementos comunitarios. O sea, no a lo que nos hace diferentes de los demás, sino lo que nos hace parecidos, es decir, lo que tenemos en común. También hablamos de la ciudadanía activa. Es aquella que tiene derechos pero que también sea capaz de asumir sus responsabilidades. Ciudadanía económica. Tiene como objetivo la denuncia y transformación del sistema económico. Ciudadanía sustancial. Aquella que llega a garantizar los derechos consignados, los cuales son políticos, civiles y sociales, con el fin de ser ciudadanos sustancialmente de un Estado. Ya para finalizar, me quedo con esta frase que dice: la participación ciudadana es a su vez participación política y la política es también el campo de expresión de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.